Ok, chiquillos, vamos a seguir con la segunda parte de la introducción a la teología sistemática. Ok, estamos en la segunda parte y vamos a continuar con esta. Vimos algunos versículos que tienen que ver con conocer a Dios, ¿verdad? Y vimos que la Biblia, la misma palabra de Dios, aquí está, la misma palabra de Dios dice que nosotros debemos de conocerlo. Y nosotros también vimos que es imposible conocer a Dios en su esencia, ¿verdad? No hay forma, no hay forma. También vimos que parecería pecado o soberbia decir que vamos a estudiar a Dios. ¿Cómo meter, qué les dije? Meter a Dios como en un tubo de ensayo, o meterlo en un microscopio. No, eso es imposible, no se puede. Eso es sumamente imposible. Vimos, por ejemplo, otros versículos como Jeremías 9:23, donde Dios nos dice a nosotros que si vamos a jactarnos o vamos a alabarnos en algo, dice Él que lo conozcamos, que lo entendamos, nos incentiva a eso. También vimos Oseas 4:1, también en el capítulo 6:6 de Oseas lo vimos, donde dice que Él está en pleito con el mundo de ese tiempo, porque su pueblo no lo conocían básicamente. Entonces Dios lo que quiere es que nosotros intentemos, en lo máximo posible que nosotros intentemos conocerlo, en lo que pueda. Ya, un momento, no. Dios mío. Ya, vaya, siéntese. Ya, recoja eso y ya, por favor. Ya, mucho por hoy. Entonces, y también, bueno, vamos a ver por dónde me quedé. Ok, de conocerlo, sí, y que lo hagamos de una manera, obviamente, lo más directo que se pueda, ¿verdad? De conocerlo. Y que si nosotros dependemos del hombre para conocer a Dios, entonces vamos a tener referencias de cómo a mí me parece Dios. ¿Me doy a entender? Si ustedes confían en cómo nosotros les vamos a decir a ustedes cómo es Dios, si ustedes no lo estudian, ustedes están agarrando el modelo de cómo Luker lo interpreta. ¿Me doy a entender? Entonces no estaríamos confiando en Dios como tal. Por eso, lo bueno es que todo lo que está en la Biblia está registrado, ya no se puede cambiar. Aunque hay gente que quiere, pero ya no se puede. Ya está escrito, quedó escrito para nosotros y para que nosotros sepamos exactamente qué es lo que nosotros debemos de conocer de Dios. Si no, como dije, imagínense que a cada quien se le ocurre decir algo como que Dios, hacer a Dios a nuestra imagen. Perdón, Yana, baje, cuidado, se cae. Esto va a quedar ahí. Pero ya no viene, ya en la próxima no viene, se lo aseguro. Si no, entonces, como dije, imagínense a cada quien que se le ocurre decir algo de Dios, y eso es precisamente hacer a Dios a nuestra imagen y semejanza. Es decir, hacer a Dios como a nosotros nos conviene, como le parece a Gustavo, como le parece a Raquel, como le parece a Josué, como me parece a mí. Y no es así, no puede ser. Por eso es importante conocerlo. Y la última cita que vamos a ver, no la última de esto que estábamos viendo, es Juan 17. Juan 17:3, donde el Señor Jesús nos dice algo ahí. Ok, aquí está en la pantalla también. Juan 17:3, ¿me dicen amén? Ok, ¿lo puede leer, por favor? Y esta la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo que has enviado. Así nosotros tenemos la información correcta de Dios, porque nosotros sabemos que hay una secta, y la acabamos de mencionar, y es bastante, trabajan bastante, reclutan gente, dan estudios de la Biblia, y son los famosos testigos de Jehová. ¿Y ellos qué hacen? Ellos se aprovechan de la ignorancia de las personas, porque no saben quién es Jesús, no lo conocen, y ellos
dicen que Jesús no es Dios. Ellos dicen que Jesús no es Dios. Y ellos lo que hacen con esas personas que ignoran todos estos principios, ellos lo que hacen es que ellos toman versículos y enseñan esos versículos exclusivamente para que esas personas vean y les van a enseñar donde supuestamente dice que Jesús no es Dios. Y eso es lo que ellos enseñan. Pero ¿a quién agarran? A la gente que está en otras, que no saben, que no conocen. Y cuando nosotros no tenemos el conocimiento general de Dios, ¿qué es lo que hacen ellos? Bueno, van a venir y nos seleccionan los versículos y nosotros vamos a vernos ahí en esos versículos que van a decir ciertas cosas que en realidad están equivocados. Pero si ya usted ya conoce, no lo van a bailar, ¿verdad? Podríamos nosotros hacer a Dios, la gente que no conoce eso y que los testigos de Jehová hacen eso, ¿qué hacen? Van a agarrar a Dios y lo van a hacer como un mentiroso. Lo van a hacer como un insensible, lo podrían hacer como que Dios es un montón de cosas, obvio, si seleccionan los versículos. Así que no, ¿verdad? Y los que más caen son gente que precisamente no conocen. Ok, por eso nosotros debemos de conocer el contexto de la palabra, es decir, toda la palabra de Dios, toda la revelación, para poder sacar conclusiones acertadas. Lo que ustedes están haciendo hoy, por ejemplo, que están haciendo algo muy bueno, vienen para ¿qué? Para tener un conocimiento más profundo de la palabra de Dios. Eso es bueno, es necesario, no solo bueno, es necesario, porque así nosotros vamos a poder llegar donde el pastor, o donde ustedes, digamos, si fuera que van y se congregan a otra parte, igual va a pasar, van a poder llegar donde el pastor, y el pastor no les va a decir a ustedes lo que él les da la gana, es lo que a él le da la gana. No los va a agarrar y no los va a bailar. ¿Por qué? Porque ustedes ya tienen una mejor forma de interpretar y de acercarse a las palabras. Pero también viene la otra parte. Si ustedes se congregan acá y ustedes al estarse preparando, ustedes tienen una ventaja. Ustedes pueden llegar a donde el pastor también no puede llegar. Porque el pastor está aquí, él predica aquí, él puede evangelizar a sus vecinos u otros, pero ustedes tienen vecinos, ustedes tienen amigos, ustedes tienen familia, a los cuales ustedes sí les pueden llegar. Entonces esto es bueno, la preparación es buena también para eso. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, ya casi. Por eso es bueno el hecho de que nosotros estemos aquí. Y es una bendición incluso para el pastor y para todos los pastores en general, se fuera que todos lo hacen, de todas las iglesias, que haya gente que conozcan para que le puedan ayudar a controlar la información. Pero no es nada más saber la información, hay que vivirla. Tenemos que vivir bien lo que nosotros estamos enseñando. Y eso que les dije ahora, si ustedes manejan la información, ustedes van a ser de ayuda también para su iglesia, para donde estén, hasta su misma casa. O sea, no es solo para la iglesia, es en general. Ahora vamos a hablar, pasando un poquito de esto, vamos a hablar de diferentes tipos de teología que existen, para que lo puedan anotar ahí. Aquí está en la pantalla. Diana, por favor. Entonces dice, vamos a hablar de varios tipos de teología que existen, porque justamente este estudio es de la palabra de Dios y vamos a encontrar varios términos. Vamos a encontrarlos, que son varios. Por ejemplo, vamos a ver, aquí, ¿esto? Sí. Entonces vamos a encontrar con varios términos y ahorita yo les voy a facilitar los que son más comunes para que ustedes sepan que hay una diferencia en cuanto a lo que estamos hablando. Gigi. Por ejemplo, la primera que está acá. Ok, por ejemplo, teología bíblica. ¿Qué entienden ustedes como teología bíblica? ¿O qué será? Igual la respuesta está aquí, pero bueno. Aquí lo podemos ver, teología bíblica. Son unos cuantos, pero es la ciencia
que tiene como objetivo investigar la verdad de Dios en el orden en el que fue revelada, manteniendo la división de cada una de estas secciones. ¿A qué se refiere cada una de estas secciones? Al Antiguo y al Nuevo Testamento. A eso se refiere cuando dice que, vamos a ver, investigar la verdad de Dios en el orden en el que fue revelada, manteniendo la división de cada una. Antiguo y Nuevo Testamento se refiere esta división de cada una de sus secciones. Entonces, cuando usted escuche, por ejemplo, al pastor o a cualquier otra persona que dice, vamos a comenzar un estudio del libro de Santiago, de acuerdo a la teología bíblica, lo que estamos diciendo es que vamos a estudiar el libro de Santiago, conforme fue revelado. Y vamos a ir avanzando conforme a la revelación que se fue recibiendo, por ejemplo, en el libro de Santiago. ¿Me di a entender? ¿Más o menos? Ok, repito. Si nosotros decimos que vamos a estudiar el libro de Santiago, de acuerdo a la teología bíblica, a la ciencia, ¿verdad?, que estudia cómo investigar la verdad de Dios, todo eso, lo que estamos diciendo es que vamos a estudiar el libro de Santiago conforme fue revelado. O sea, solo el libro de Santiago. Ajá. ¿Ahora sí, más o menos? Sí. ¿O repito? Repito y repito, se fueron al mar. Conforme fue revelado, y así vamos a ir avanzando conforme la revelación que se fue recibiendo de este libro. Santiago 1, y ahí vamos avanzando. ¿Sí? ¿O les quedó duda? No. Entonces dijimos que mantiene las divisiones. Que mantiene las divisiones, que quiere decir que para hablar del libro de Santiago no se va a utilizar otro libro de la Biblia, ¿verdad? Simplemente o simple y sencillamente nos vamos a remitir a la carta que escribió Santiago, solamente, a eso se refiere. Así están las dos grandes divisiones de la teología bíblica, que es la teología del Antiguo Testamento y la teología del Nuevo Testamento. Vamos también a mencionar, por ejemplo, del Nuevo Testamento, en la teología del Nuevo Testamento, valga la redundancia, ahí tenemos varios tipos de teología. Por ejemplo, nos podemos referir a la teología, esto lo voy a ir un poquito por calma. Cuando nosotros nos vamos a la teología, por ejemplo, del Nuevo Testamento, nos vamos a referir, por ejemplo, a la teología juanina. ¿Les suena algo de eso? ¿Algo? Cuando hablamos de teología juanina, estamos hablando de la teología de Juan, o de lo que escribió Juan. Entonces, esta es la enseñanza de acuerdo a las 3 cartas de Juan. Por ejemplo, el libro del Apocalipsis y el Evangelio de Juan. Recordemos que Juan escribe las 3 cartas que son el Apocalipsis, la primera, segunda y tercera, si más no me equivoco, de Juan y Juan. Sí, ¿verdad? Entonces, de ahí es donde nosotros vamos a sacar la teología juanina. Entonces usted le dice, bueno, eso es de la teología juanina. Por ejemplo, vamos a tomar esto en cuenta. Estas divisiones, porque vamos a ver, ustedes han escuchado del anticristo. Cuando nosotros escuchamos la frase el anticristo, es una palabra exclusiva de Juan. Entonces, el anticristo, esa frase, esa palabra, es una palabra de la teología juanina. Solo Juan la menciona. Pero si yo les digo, bueno, esta es teología juanina, pero si nosotros vamos a estudiar teología paulina, ¿les suena? La de Pablo. Nosotros vamos a encontrar un término diferente. Él no dice el anticristo. Él se refiere a ese personaje como el hombre de pecado, el inicuo, y él dice otras cosas, pero se está refiriendo al mundo. Nada más que estamos hablando de la teología paulina o la teología juanina. ¿Bien? ¿O me devuelvo? ¿Sí? Como decir, por ejemplo, como una muletilla que utiliza cada uno único. Correcto. Digamos, pero ya son propios de cada uno. Es correcto, es correcto.
Hay otro tipo de teología, hay otra división, que es la teología propia. Y cuando yo digo teología propia, no digo la mía, ¿verdad? Por aquello. Entonces, no quiere decir la mía o la de ustedes. Está aquí, y una vez pasemos. Esta es interesante. Teología propia. La teología propia es la ciencia que solamente contempla la persona de Dios. Por ejemplo, lo puse entre paréntesis, nada más para que nos quede bien claro, estudia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, sin hacer referencia a sus obras. Solo vamos a estudiar quién es Dios, quién es el Espíritu Santo, quién es Jesús, y estudiamos a las personas. ¿Me doy a entender? Entonces ahí mientras lo van apuntando es decir, estudiamos la persona y estudiamos al Padre, estudiamos al Hijo, estudiamos al Espíritu Santo, porque es parte del estudio de teología. Y lo vamos a ir estudiando en el momento. Esto sí lo vamos a estudiar en teología sistemática, en su momento lo vamos a ver de cada uno de ellos, pero sin tomar en cuenta ¿qué? Sus obras, solo la persona. Por ejemplo, también se va a estudiar la gran obra, esa la vamos a estudiar cuando veamos Cristología también. Ya no hago bulla, porfa. La del Espíritu Santo, ¿cuándo lo vamos a estudiar? Esa la vamos a estudiar y lo vamos a ver ¿se acuerdan? Neumatología. Esa cuando vamos a estudiar también la parte del Espíritu Santo, y para que ustedes lo tengan ahí de ejemplo de lo que es teología propia. Vamos a hablar de la otra teología histórica. Ok, aquí lo podemos ver igual. Teología histórica. ¿Qué hace esta? Esta estudia la verdad según el tiempo en que fue revelada y se ocupa además de las distintas variaciones sectarias y del abandono de la verdad bíblica por los grupos herejes que han aparecido a lo largo de la era cristiana. Y esto es muy importante porque si nosotros vamos a enseñar correctamente, tendremos que tener en cuenta el momento histórico en que se están dando ciertos acontecimientos. Por ejemplo, hay un momento histórico en que se escribe la carta a los romanos. Fue unos 5 o 6 años antes de la gran persecución, la persecución de Nerón en el año 64. Y esto es bueno saberlo porque cuando Pablo nos habla en Romanos en el capítulo 8, a partir de los versículos como 31, 32, donde nos habla que nada nos va a separar del amor de Dios, ahí es oportuno, cabe oportuno, ¿por qué? Porque ese mensaje llegó antes de que empezara la gran persecución. Y es entonces que nos enseña que nada de lo que nos vaya a suceder en la vida quiere decir que Dios, vamos a ver un ejemplo, quiere decir que Dios nos dejó de amar o que Dios se alejó de nosotros. No, la carta llegó justo antes de que esa persecución se diera. Entonces, esa carta que hizo vino a darles aliento. Por el contrario, cuando más bien llegó la persecución, por ejemplo, porque no habla de que no me separará del amor de Cristo, dice la palabra, ni persecución, ni hambre, ni angustia. ¿Se acuerdan de ese texto? Es decir, si hay persecución y si nosotros la sufrimos, entonces lo que estamos viviendo más bien nos va a hacer a nosotros acercarnos más a Cristo y nos identifica más con Cristo, al contrario de alejarnos de Cristo. Entonces esto es bueno. Duermas un ratito. Entonces es bueno saber el contexto histórico para poder hacer las aplicaciones pertinentes y saber de qué está hablando y cuándo se está hablando. Y a lo largo de la historia cristiana, todas las doctrinas heréticas que andan pululando por ahí en el mundo, todas esas doctrinas que predican, entre comillas, iglesias cristianas,
tienen su origen, por ejemplo, en los primeros siglos de la era cristiana. Por allá empezaron, muchas de esas incluso, pensamientos filosóficos. Así que lo que nosotros hoy hoy vemos, o lo que se nos parece que a lo mejor es algo nuevo, no es algo nuevo. Es la misma gata, pero más revolcada. Eso es todo. Por ejemplo, cuando otra vez, es que esta gente nunca va, siempre nos vamos a sacar a relucir. Los testigos de Jehová, ellos nacen a finales de 1800 y ahí comienzan ellos con su doctrina. Y esa doctrina tiene que ver, la doctrina de los testigos de Jehová tiene que ver tiene que ver mucho más antes de Cristo. Es un pensamiento filosófico. Eso lo vemos en las falsas doctrinas. Si lo escuchan, ahí se van a dar cuenta. Un bombazo de pensamientos filosóficos. Y esta doctrina tiene que ver incluso con toques de filosofía griega, y por eso es bueno conocer esto de la teología histórica, para entonces poder empezar a armar cómo es que se dan las cosas, y así nosotros vamos a evitar un montón de problemas en el estudio. Y luego está la otra doctrina, la otra teología, perdón, esta de acá. ¿Qué dice ahí? Teología dogmática. La teología dogmática es aquella que estudia las verdades sostenidas con certeza. Esta teología se ocupa de cosas así como los 10 mandamientos, por ejemplo, que Cristo es Dios, ciertas doctrinas en las cuales se convierten o son un dogma. ¿Se acuerdan que ahora les mencioné algo del dogma, verdad? Que estábamos hablando. Espérate que me perdí. Ok, voy a hacer una aclaración. Normalmente, nosotros los hispanos, no todos obviamente, pero hay una gran mayoría del cristianismo latinoamericano, nosotros no usamos este término, dogmático o dogma, casi que no lo utilizamos. Porque el dogmático viene de una palabra que es dogma, como lo vimos ahora. ¿Y por qué no lo utilizamos, Luker? Porque detrás de esta palabra trae una historia negra. Porque si nosotros vamos, por ejemplo, al diccionario de la RAE, vea lo que dice la RAE, lo que es un dogma. Dice: proposición tenida por cierta y como principio innegable. Y también dice: conjunto de creencias de carácter indiscutible y obligado para los seguidores de cualquier religión. Entonces, decir esta palabra es como mencionar a Voldemort. A algunos no les gusta. Entonces, un dogma no importa si es verdad o no. Por eso, a algunos no les gusta. Como le hice la pregunta ahora, ustedes van y le preguntan, o si fueron en algún momento, le preguntaron al padre sobre María, temas algo sobre la Virgen María, y si lo hicieron, no sé, tal vez probablemente el padre casi que les iba a arrancar los dientes, porque según ellos, para los padres es atentar contra un dogma, es decir, algo que tienen que creer a fuerzas, sí o sí, eso es un dogma. Por eso nosotros no la usamos, preferimos, incluso porque muchos libros de teología, no lo tengo, muchos libros de teología sistemática, lo que nosotros estamos haciendo ahorita, que es estudiando, nosotros tenemos que aprender que no son dogmas, así en el sentido, ¿verdad?, de que tenemos que creer usted tiene que creer lo que yo le estoy diciendo porque yo lo digo. No es verdad, eso no es así, pero son un dogma por el sentido que, por su doctrina, por la enseñanza, que por eso dice que son verdades sostenidas con certeza. Eso hay que estudiarlo, obviamente. Vamos a ver lo que me perdí otra vez. Pero sí tenemos que aprender que no son dogmas, así en el sentido una verdad implantada a fuerzas. Aquí nos podemos, como dije, nos podemos gozar, porque si ustedes no entienden algo de la palabra de Dios, usted me puede preguntar, usted le puede preguntar a Josué, pueden ir a preguntarle. Y si él o yo no le queremos responder, es porque estamos escondiendo algo. Si a ustedes, alguien dijo por ahí, les comento, un pastor por ahí, un muchachillo de 16 años le hizo una pregunta a un pastor.
las preguntas que él le hizo son preguntas, muy buenas preguntas. ¿Y sabe qué le respondió el pastor? Después le respondo, tenemos que sentarnos a tomarnos un café, porque no sabía qué responder. Entonces, ahí es donde yo digo, no duda. Ajá. Y en el mundo cristiano, bíblico, evangélico, no debe de ser así. ¿Usted quiere conocer algo? ¿Ustedes quieren conocer algo? Acérquense a los maestros, a los pastores, con quien usted sabe que usted puede preguntarles. Y si yo no les supiera contestar algo, o Josué, nada más denme unos días y yo investigo y les pongo un mensaje o nos vemos y trato de darles la respuesta. Pero hay una respuesta, siempre tiene que haber una respuesta. Pero es como dice Pedro, debemos estar listos, dice Pedro que nosotros debemos estar listos para presentar defensa con reverencia y mansedumbre ante todo aquel que demande una explicación, básicamente, de lo que nosotros creemos. Por eso nosotros no usamos lo que es la teología dogmática. Y venimos con la otra. Sí. Esto de teología dogmática se puede tomar como, digamos, en el catolicismo como una tradición y no por convicción. ¿Correcto? Así se Correcto. toma eso. Sí, podría ser, correcto, porque es una tradición, podría ser una tradición de creer algo, de que usted tiene que creer en ciertos ángeles y adorar ciertas cosas, pero ¿por qué? Es que tiene que hacerlo. Es que eso ya está puesto en el catecismo y así debe de ser. Pues no, y no es así. Teología teísta o sistemática dice que es la ciencia que sigue un orden, oigan qué interesante, que sigue un orden humanamente trazado que sistematiza y ordena toda verdad acerca de Dios y los temas con él relacionados. Y justamente ese es el estudio de nosotros, estamos ahí, ¿verdad? Que es la ciencia, repito, que sigue un orden humanamente trazado, que sistematiza y ordena toda verdad acerca de Dios y los temas con él relacionados. Por ejemplo, si usted y yo vamos a hacer teología sistemática de la oración, ¿qué deberíamos de hacer nosotros? Sí, un ejemplo que vamos a hacer teología sistemática del tema de la oración, ¿qué deberíamos hacer? Ajá, pero buscar en la palabra ¿qué? Si es de la oración, todo con la oración, todo lo que sea con la oración, todo lo que diga la Biblia respecto a la oración. Y ahí no importa, digamos, las divisiones. No, no importa, para nada. Usted ya busca en todo. Todo. Usted busca todo. Acerca de la oración. Ajá, por eso es sistemática, donde usted dice, voy a hablar de la oración. Entonces, ¿qué hace usted? Usted comienza a buscar en toda la Biblia, todo donde venga la oración. Y usted comienza a hacer el estudio, a buscar versículos y a buscar y a estudiar todo lo que tenga que ver con la oración. Y ahí no importa, ahí usted puede darle la vuelta a la Biblia al revés y al derecho y buscar. Ahí sí no hay ningún problema. Entonces, tenemos que ver toda la Biblia si fuera que vamos a hacer ese tipo de estudio y sacar todos los versos que hablan de la oración para poder ordenarlos de manera sistemática para que veamos todo lo relacionado con la oración en la Escritura. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Paso la diapositiva? ¿Lo está apuntando? Ok, listo. Aquí está. La teología sistemática no es algo, vea qué interesante, no es algo que nosotros los cristianos del siglo XX o del siglo XVIII o del siglo XVII hayamos ¿qué? Inventado, sino que ¿quién hizo teología sistemática? ¿En dónde? Es decir, sistematizó varias enseñanzas para hablarnos de las cosas. Vamos a ver un ejemplo ahorita de esto en Mateo, Mateo 22. Vean qué interesante. Mateo 22, 36 hasta el 40. ¿Me dicen cuándo lo tienen?
Mateo 22 al 36. ¿Lo tienen? ¿Mm? Sí. Sí, eso. Dice, vean qué interesante. Le llegan a preguntar a Jesús, le hacen una pregunta y le dicen, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le responde y le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y dice Jesús en el 39, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos depende toda la ley. ¿Y quién? Y los profetas, ¿verdad? ¿Qué es lo que les llama la atención respecto a la respuesta de Jesús ahí a ustedes? ¿Qué creen ustedes? ¿O qué les llama la atención? ¿Amarás? Pues sí, podría ser, pero más allá de eso. Recuerden que estamos hablando que Jesús hizo ¿qué? También hizo teología sistemática, ¿verdad? Sistematizó. Él te mandó desde los profetas, o sea, desde el Antiguo Testamento. Ok, sí, Jesús está mencionando Jesús está mencionando al Antiguo Testamento, eso, ¿verdad? Pero vean qué interesante, ahora sí, hace referencia al Antiguo Testamento y vean cómo lo sistematizó. Ok, nosotros sabemos sabemos los 10 mandamientos, tal vez no de memoria, pero sí sabemos más o menos los 10 mandamientos. El primer mandamiento dice, oiga lo que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo y amarás a Dios como a ti mismo. ¿Eso cómo? ¿Quién enseñó eso? Todos como a ti mismo. Pero esto lo enseñan en el catecismo católico. Pero si ustedes prestan bastante atención, ese no es el primer mandamiento. No lo es. De hecho, el primer mandamiento está en Éxodo 20 y dice Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero vean que Jesús está diciéndole, me devuelvo un poquito, Jesús dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Está diciendo eso, ¿verdad? Que ese es el primero. Ahora, el segundo dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. En el catecismo, a los católicos se les dice eso. Dice, amarás a tu prójimo, amarás a Dios, esto. Pero el primer mandamiento no es ese. El primer mandamiento dice que es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces yo les hago la pregunta, ¿por qué el Señor hizo eso? ¿Por qué creen? Vea esta diapositiva. Me devuelvo. ¿Por qué creen que el Señor hizo eso? ¿Qué hizo él? Sistematizó. Muy sencillo. Vemos los 10 mandamientos. Si ustedes toman los 10 mandamientos, si ustedes ven los primeros 4, tienen que ver con Dios. Son con Dios. Los otros 6 tienen que ver con las personas, con el prójimo. ¿Y qué fue lo que Jesús hizo? Sistematizó todo. Por eso dice, amarás al Señor tu Dios, y Él dice, ese es el más grande, el primer y más grande mandamiento. Y luego dice que el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo y todo lo mismo, pero ¿qué está diciendo? Él agarró los 10 mandamientos, él tomó Éxodo 20 y ¿qué hizo? Sistematizó. Eso es, él hizo teología sistemática básicamente. Entonces, recordemos, los primeros 4 tienen relación con Dios, tienen que ver con Dios, y los otros 6 tienen que ver con el hombre. Es decir, si nosotros cumplimos los primeros 4 mandamientos, nosotros estamos mostrando nuestro amor hacia Dios, ¿correcto? Nuestro respeto hacia Dios y nuestra fidelidad a Dios. Pero si nosotros cumplimos los otros 6, que también estamos mostrando amor y respeto a Dios, que tiene que ver con el amor entre el prójimo, por ejemplo, no mentir, es respetarlos. Si yo no les miento a ustedes, yo los estoy respetando.
Si yo les digo la verdad a ustedes, los estoy respetando. Si yo no los mato, estoy respetándolos. Porque dice, no, dice el quinto mandamiento dice, honrarás a tu padre y a tu madre, luego no matarás, empieza a decir, son los 6 mandamientos restantes que siguen. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Sistematizó. Lo hizo más simple, correcto. Entonces, Jesús lo sistematizó. Entonces, eso, como les digo, al no matarte, yo los respeto, etc. ¿Qué hizo? Jesús sistematizó. Si ustedes se fijan, ninguno de los rabinos que llegaron a cuestionar a Jesús le contradicen. Ninguno le dijo, no, Jesús, eso no dice la ley, mentira. Ellos entendieron, porque si no estaría escrito. Y ellos entendieron perfectamente lo que Jesús les estaba diciendo. No lo contradijeron. Entonces, es así, aquí nosotros no estamos descubriendo el hilo negro, no estamos descubriendo el agua tibia, ¿verdad? El Señor hizo algo que ya los religiosos de aquel tiempo, es decir, el sistematizar el estudio para enseñarlo, ya lo conocían, porque entendieron perfectamente a Jesús cuando Él lo dijo. Jesús no tuvo que decir, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no tendrás eso, no tendrás nada. Él lo sistematizó y se entendió perfectamente. ¿Hasta aquí vamos bien? Me costó, pero sí. Sí, me costó. Por eso, si ustedes ven en el versículo 40, dice, de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. No es porque estamos usando los 10 mandamientos, es porque están contenidos ahí en esa expresión, en esa enseñanza. De eso depende la ley y los profetas. No, pero no lo voy a decir en el momento. No, eso créanme que no lo vemos así hasta que uno no va aprendiendo. Por eso es bueno conocer el contexto general de la Biblia, para que nosotros podamos enseñar atinadamente sin caer en errores, en un engaño o crear una doctrina. Porque hay mucha gente que enseña cosas de la Biblia erróneamente y luego las hace como que si fueran doctrina. Y eso es lo que hicieron los religiosos del tiempo de Jesús, ¿se acuerdan? Todo lo que les metieron un montón de cosas, ellos ni siquiera las pueden cumplir. Por eso el Señor Jesús se molesta y les decía que ellos enseñaban mandamientos de hombres como que si fueran los mandamientos de Dios, y nada que ver una cosa con la otra. Entonces vean lo importante y qué bueno es que estemos estudiando y qué bueno que estemos profundizando, porque así es como se va a conocer y no nos vamos a equivocar. Esto que dijo el Señor, como les estaba diciendo, él no es que lo resumió. No, porque vamos a ver, está en Deuteronomio, en el capítulo 9 y el 19, y en el capítulo 6, bueno, ustedes lo pueden ver después, pero usted lo puede encontrar lo puede encontrar con estas palabras. ¿Qué hizo Jesús? Tomó lo que estaba en el Antiguo Testamento, y ojo, el Señor lo que está diciendo es que el Antiguo Testamento, la palabra de Dios, y lo que Él estaba trayendo al tiempo en el que Él estaba viviendo, es que todavía tenía autoridad. Y todavía. Y que todavía la tiene. Y ojo, yo no sé si ustedes han escuchado que muchos cristianos o han conocido gente que diga que ellos solo quieren conocer del Nuevo Testamento porque según ellos dicen que el Antiguo ya pasó. Están equivocados. Y no. El pacto en el que nosotros vivimos ahorita es distinto, en el cual estamos, que es el nuevo, ¿verdad? Pero muchas de las cosas que todavía no suceden están en el Antiguo Testamento. Y nosotros ahí las vamos a encontrar. Dice Pablo que las cosas que antiguamente se enseñaron, dice él que es para nuestra enseñanza, para que con la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, ¿qué valor tan tremendo tiene en sí todo lo que es la Escritura? Bueno, yo les dejé ese ahí.
Ok, vamos a ver. Vamos con esta, ¿va? Mientras lleguemos a esa. Entonces, estamos estudiando y vamos a entrar a estudiar lo que es teología, pero ¿qué es entonces o quién es un teólogo? Ahí está la respuesta. No, mentira, no está la respuesta. Un teólogo es aquella, incluso les voy a decir algo. Nos imaginamos que los teólogos son personas que tienen un título y usted dice que son, sí, también es cierto, pero ustedes también, en la formación, ustedes son teólogos. Tal vez no tengamos un título que diga la Universidad de Cambridge o algo así, ¿verdad? Pero están haciendo el papel de un teólogo. Entonces, un teólogo es toda aquella persona, vea que dice que toda aquella persona que se ocupa del estudio de la teología, es decir, de lo que Dios reveló. Eso es lo que es un teólogo, que se ocupa de estudiar la revelación de Dios. Y vamos a tener en cuenta varios puntos. Punto número 1, ahí está en la pantalla. Vean qué interesante, dice, un teólogo es aquel que asume la inspiración y la autoridad de las Escrituras. Asume de antemano la inspiración y la autoridad de las Escrituras. Los estudiantes de teología, es decir, nosotros, no nos ocupamos, pongan esto mucha atención, nosotros no nos ocupamos de apoyar lo que estamos estudiando, como por ejemplo con filosofía. Nosotros no nos ocupamos de eso. Nosotros no nos ocupamos de contradecir la teología o lo que estamos estudiando con el conocimiento científico que existe. Cuando nosotros estamos estudiando teología, aquí está. Cuando nosotros estamos estudiando teología, esto, la filosofía y todo eso sí pertenece a otras ramas, que sí se hace, pero pertenece a otras ramas. Y eso hay que entenderlo. Nosotros no podemos contradecir la palabra de Dios con el conocimiento científico ni con la filosofía. En algún momento se tiene que ver algo, sí, pero no entra ahorita. Ahorita, a mí, lo que me corresponde es ver lo que dice la palabra de Dios. Yo sé que la palabra de Dios es inspirada por Dios, y si es inspirada por Dios, entonces tiene toda la autoridad. Y no pensemos que Dios nos va a hablar y que nos revele otra cosa aparte de lo que ya está escrito ahí en esa Biblia. Él ya hizo, ya nos habló, ¿a través de qué? A través de la Escritura, correcto. Ahí está lo que Él quiere que nosotros sepamos. Lo demás puede ser muy peligroso, inseguro, puede ser totalmente falso. Ya casi hacemos el segundo punto. Entonces, a mí me ha tocado escuchar mucha gente que dice, ustedes han escuchado Dios me dijo. Ay, Dios me dijo y a los 15 días, Dios me dijo y a los 15 días, Dios le cambió otra vez la situación y le cambió todo el plan. Entonces yo digo, entonces que Dios está inseguro. No sabe ni lo que va a pasar mañana. Entonces obviamente eso no es Dios. Eso no hay que ponerle mucho título, no es Dios. Y ese tipo de cosas causan confusión, no solo en la parte de cristiana, sino también causan confusión en el mundo. Y no solo esa confusión, sino que nos hacen que el mundo se burle de nosotros. Voy a hacerles un comentario. No sé cómo lo ven, pero no lo digo. ¿Ustedes se acuerdan cuando Fabricio Alvarado se estaba tirando para las primeras elecciones, que casi queda de presidente, y que salió la esposa hablando en lenguas en la tele? No hicieron burla de todos los cristianos por eso. Justamente ese tipo de cosas y comportamientos. Yo no la cuestiono a ella por si habla o no habla. Lo que digo es que no se hace así. Y ahora, cada vez que a nosotros nos ven en la calle, nos dicen ramachecos. ¿No es cierto? Todo porque ella salió haciendo algo que no debe hacerse. Porque el mundo dice la palabra que ve eso y nos piensan que somos locos, porque no lo entienden. No, y lo más triste es que no importa que nos digan algo, pero lo más triste es que se alejan de Dios. O sea, que ni siquiera quieren conocer a Dios, o sea, la agarran contra Dios. ¿La agarran contra Dios? Ajá, eso es lo más Ese es el problema. Sí. Y Dios no tiene nada que ver en el asunto.
nosotros tenemos que tomar la palabra de Dios como inspirada, porque ya la palabra dice todo. Y yo debo dejarme guiar por la palabra que es inspirada. Vamos a ver, número 2. ¿Qué dice? ¿Me ayuda alguien? El teólogo no crea ninguno de sus materiales. Ah, qué interesante esto. El teólogo no crea ninguno de esos materiales. Así como está ahí, dice, nosotros nos sujetamos a lo que dice la Biblia. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros no creamos nada. Como por ejemplo, el astrónomo no crea la luna y las estrellas para estudiarlas, porque ya están. Nosotros ya tenemos la palabra, nosotros tenemos todo, nosotros no estamos inventando aquí como que, me dan ganas de inventarme una nueva teología. No, es que está ahí, yo no la invento. El astrónomo no crea la luna y las estrellas para estudiarlas, las estudia porque ya están ahí y nosotros no creamos nada. Es decir, yo no creo nada, ya la Biblia lo contiene todo. Hasta ahí vamos bien, ¿me di a entender? Cuidadito cuando nosotros creamos algo, o sea, cuando algo sale de nuestra imaginación, porque entonces ya no es palabra de Dios y ya no tenemos por qué creerla. Y no tenemos por qué sujetarnos a ella. Para eso la reveló Dios. Ya casi terminamos. ¿Me dice paso? ¿Sí? Y el 3 dice, el teólogo jamás pierde de vista que está tratando con cosas, eso son diferentes palabras, con cosas supernaturales o sobrenaturales. Al final de cuentas es lo mismo. Es nada más pero es lo mismo. Lo que nosotros vemos en la Biblia, y esto es bonito, lo que nosotros vemos en la Biblia dice que trasciende el tiempo y el espacio. Esto que nosotros estamos estudiando nos habla de cosas que nosotros ni siquiera podríamos imaginar si la Biblia no lo dijera. Si no estuviera en la palabra de Dios, nosotros no nos podríamos imaginar todo ese montón de cosas. Y nosotros lo que tenemos es el privilegio de conocer esas cosas supranaturales o supernaturales gracias a Dios. En la lección pasada hablamos de cosas como, por ejemplo, cómo yo sé que existe un cielo, que es por fe, ¿verdad? Lo aceptamos por fe. Porque el Señor lo revela. El Señor nos abre, ¿qué hace? Nos abre una ventanita pequeñita para que nosotros nada más podamos ver lo que hay del otro lado. Pero nada más es una ventana chiquitica. Por eso es la ventana del cielo, es muy chiquitita en comparación a toda la revelación. Por ahí hay algunos pastores o predicadores de la palabra de Dios que son muy demandados, que vienen y hablan que ellos estuvieron, no sé si lo han escuchado, que hablan y dicen que estuvieron en el cielo y que estuvieron en el infierno y que vienen a avisarnos qué hay y qué no hay. Nosotros no tenemos necesidad de creer lo que ellos dicen. Esto ellos lo han hecho simple y sencillamente, o miles de personas lo han hecho, no solamente ahorita, lo han hecho a lo largo de la historia del mundo para llamar la atención sobre ellos mismos, para que se les considere como grandes hombres o mujeres. Sería mejor que le creyéramos la historia de los Vengadores, ¿verdad? O alguna cosa así. Sin embargo, estos hombres solamente tienen su palabra, pero va en contra de la palabra de Dios. Entonces debemos de sujetarnos, no debemos de sujetarnos a estas cosas. No podemos. Número 4. ¿Paso usted me dice? ¿Ok? Número 4, y ya estamos finalizando. Ya nos queda poquitito. Yo creo, perdón, Sí. antes de pasar a eso, yo no sé, yo creo que más bien Dios es demasiado lindo con nosotros en el sentido de que esas cosas sobrenaturales o inimaginables, hasta Él mismo ha tenido el cuidado para explicarnos en la palabra de poner como una descripción de lo que podamos nosotros imaginar de lo que está aquí en la tierra, como cuando dice que vamos a tener mar de oro, sí, imagínate. las calles de cristal y todo eso. Entonces, hasta en eso, Dios más bien nos dice cómo son las cosas. No hay nadie que nos pueda decir, fui al cielo a ver cómo está. Correcto. Creadas las moradas y todo.
palabra está explicada muy bien. Todo está ahí. Somos nosotros los que nos torcemos. Sí, exactamente. Y perdón, ahora sí, este punto 4 dice que el teólogo debe saber claramente lo peligroso que es depender de qué? De la opinión humana. Aquí no puse nada porque ya vamos a terminar, pero entonces dice, bueno, ya les dije que es bueno de que ustedes estén aquí en la clase, en la iglesia. Aquí en la iglesia no es por nada, pero hay buena enseñanza, Hay hombres, hay mujeres que conocen la palabra de Dios, pero ojo, el warning, ¿verdad? No tienen que creernos. No deben de creernos. Si algo no está en la palabra, ustedes no están en la responsabilidad ni en la obligación de creernos. No pueden creerme a mí. No le pueden creer a Josué, a Mónica o a cualquier otro que se levante. Si no está en la palabra, ustedes no tienen que recibirlo ni aceptarlo. ¿Estamos ahí de acuerdo? Porque ahí está la palabra de Dios. Ustedes la tienen para que la escudriñen. A ver si lo que nosotros estamos diciendo es cierto o es falso. Tienen que verlo. Les voy a decir rápido un poquito de la historia bíblica, que tal vez lo conocen. Pablo llega a un pueblo que se llama Berea. Está en Hechos. Llega a Berea, por eso la escuela se llama Escuela Bíblica Berea. Pablo estaba huyendo de Tesalónica y llegó a ese pueblo llamado Berea. ¿Qué hizo Pablo? Pablo empezó a exponer la palabra de Dios y dice que estos judíos de Berea, estos hombres, empezaron a escuchar lo que Pablo les decía de la palabra de Dios. Estaban encantadísimos con Pablo, encantadísimos. Pero una vez que Pablo dejó o deja de hablarles la palabra, dice la misma Biblia que estos bereanos iban a sus casas a buscar en las escrituras a ver que lo que Pablo les estaba diciendo era cierto, era mentira. Ellos iban a investigar lo que Pablo decía, si era cierto, era mentira. Y la Biblia califica a estos hombres de Berea, les da un calificativo y Pablo, vamos a ver, Pablo no les dice, no van a encontrar a Pablo diciéndoles, se van a ir al infierno porque yo soy el apóstol del Señor y tienen que hacer caso a lo que yo digo. No, Pablo no dice eso. Más bien la palabra dice que lo queda registrado que por el mismo Espíritu Santo dice que estos hombres eran más nobles que los de Tesalónica. Los exalta, porque ellos no se comieron lo que Pablo les dijo. Ellos escucharon y se fueron a sus casas a investigar, a estudiar. Y Tesalónica sabemos que es una iglesia poderosísima, y si ustedes han leído la carta, es una iglesia tremenda, pero hay un reconocimiento mayor para estos de Berea, porque no se creyeron lo que llegó Pablo a decirles. Primero se fueron, claro, ya después vieron que sí era cierto, pero fueron a investigar. Y recordemos que maldito el hombre que confía en el hombre, dice Jeremías. Bien vamos a hacer ustedes y yo si escudriñamos las escrituras y las conocemos y conocemos la Biblia. No se crean todo lo que nosotros decimos, lo que dice Josué, lo que digo yo. Si ustedes están anotando, vayan y revisen. ¿Y cómo lo revisan? Con la palabra, correcto, con la lectura diaria, y ahí ustedes van a ir conociendo las cosas que se les va a ir diciendo. ¿Estamos? Chiquillos, ¿alguna otra cosa? ¿Dudas? ¿Preguntas? Chiquillos, ahora sí, quedamos para que